La número 3, modelo ricardiano. Ok. Hablemos de los supuestos súper rápido. Dos países, imagínense mi país, Perú, y un país extranjero, cualquiera que sea. Dos industrias. Pongámosles el ejemplo anterior de vinos y tela. Vinos va a ser X y tela va a ser Y. Y estas dos industrias se van a encontrar tanto en Perú como en el país extranjero. Tercer supuesto, solo un factor de producción, o sea, la mano de obra es la cantidad de personas que trabajan en la industria. Por ejemplo, LDX va a ser la cantidad de personas que trabajan en la industria de tela y LDY va a ser la cantidad de personas que trabajan en la industria de vino. Entonces, sumados tienen que ser menor o igual a la cantidad de personas que tengan la capacidad de trabajar en un país. Lo mismo la misma función va a ser igual en el extranjero. El cuarto supuesto va a ser la dotación constante de mano de obra. O sea, vamos a asumir de que en un país va a haber 100 personas, va a haber 100 trabajadores efectivos, eficientes, que están dispuestos a trabajar. Puede ser 100 o cualquier otro número, pero va a ser constante. Quinto, las tecnologías diferentes entre países. Esto se ve en requerimientos de L de cada industria. O sea, podemos decirlo que, por ejemplo, en el país, en mi país, la gente es más productiva en la industria de tela que en el otro país, el extranjero. Ok, más o menos eso es. Movilidad interna en el factor L y no movilidad internacional. O sea, los trabajadores no pueden migrar. O sea, de mi país, de Perú, la gente no puede migrar. O sea, las puertas están cerradas y el gobierno ha dicho, ¿sabes qué? Ya fueron, mi historia, cierro las puertas, no quiero que se vayan y tampoco quiero que entren nada de nada. No hay migraciones, inmigraciones, exmigraciones, nada, nada, nada. Luego, lo último sería la competencia perfecta en los mercados de bienes y factores. Competencia perfecta es de que va a haber, los países van a competir al punto de que sus precios no van a tener beneficios. Van a tener o sea, sus precios van a ser igual a sus costos. De modo que no, de modo que lleguemos a un punto donde haya un bienestar social óptimo. Algo así, simple, sencillo. Ahora vamos a ver el modelo ricardiano, funciones de producción. Simple, vamos a decir que X, que es la cantidad de bien de X, va a ser igual a 1 sobre A de X, que van a ser los requerimientos, por la cantidad de personas. AX y AY son los requerimientos unitarios de trabajo. Y A1 entre A de X y 1 entre A de Y son las productividades medias o producto medio de trabajo en la industria X o Y. Es la productividad marginal constante. O sea, en términos simples podríamos decir que es la productividad promedio por cada trabajador. Ponle, por ejemplo, que fulanito trabaja 10, o sea, fulanito te hace 10 pinturas y un pepito te hace 5 pinturas. Entonces, ¿quién es más productivo? Quien te hace 10 pinturas en la misma cantidad de horas, obviamente, estamos hablando. Entonces, fulanito es más productivo que Pepito. Entonces, por eso decimos que su productividad es mayor. Entonces, si hablamos de un conjunto de 100 personas y sacamos un promedio, entonces ese promedio va a ser nuestro requerimiento, nuestra productividad media. Si sacamos un promedio de todas las productividades individuales, va a ser la productividad media. Eso es la productividad media. Espero que se haya entendido. Entonces, tanto como en el extranjero y tanto como en mi país, la función de producción va a tener una estructura muy parecida, que va a ser el bien, va a ser igual, o sea, la producción, o sea, la cantidad de bienes que me producen las personas, por ejemplo, 10 personas
por la eficiencia, ponle en promedio, va a ser igual a la cantidad de bienes que va a producir. Bueno, así es sencillito. No se desesperen, por favor. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre la FPP, la frontera de posibilidades de producción. Ahora vamos a ver sobre las funciones de producción tanto en nuestro país como en el extranjero. Van a tener ambos la misma estructura, la cantidad de bienes va a ser igual a la productividad media por la cantidad de trabajadores que hay. ¿Por qué productividad media? La productividad media es como hay 100 personas, cada persona tiene diferente productividad, diferente eficiencia y vamos a sacar un promedio. Me refiero a que, por ejemplo, hay dos personas, Juanito y Pepito. Juanito me produce 10 pinturas en 10 horas y Pepito me produce 5 pinturas en 10 horas. ¿Cuál es más productivo? Es Pepito. Bueno, el que produce 10 horas. Entonces voy a sacar como que la productividad de los L, la productividad media de las L personas que hay y lo voy a multiplicar por la cantidad de personas que hay y eso me va a dar la cantidad de bienes. Sencillín, sencillito. Ok. Y eso sería, ¿no? A X y a Y serían los requerimientos sanitarios de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre las fronteras de posibilidades de producción. Las fronteras son como que los límites que te pone, los límites que hay en la economía. O sea, hay un máximo que alcanzas. Porque o sea, tienes una cierta cantidad de personas, entonces no puedes como que sobreexplotarlos, ¿no? Entonces hay un límite. Y va a ser lo siguiente, ¿no? Bueno, la función Y va a ser igual a la productividad media de Y por la cantidad de personas que trabajen para producir Y. Pero nosotros sabemos que la productividad de personas que trabajan en Y más la productividad de personas que trabajan en X van a ser igual a la cantidad de personas que hay en la economía, ¿no? En el país. Entonces simplemente podemos reemplazarlo, ¿no? L de Y más L de X va a ser igual a L, entonces L de Y va a ser igual a L menos L de X. Pero yo sé que L de X, esto de acá, va a ser igual a X por AX, o sea, la cantidad de bienes por el requerimiento unitario de trabajo. Entonces, esto lo reemplazo aquí. Luego lo acomodo y esto, el A sobre 1 por el requerimiento de Y, lo multiplico por L, luego lo multiplico por A, el requerimiento de X por X, y luego me queda esta función. Y esta función es la frontera de posibilidades de producción en mi país. Y esta sería la frontera de posibilidades de producción del extranjero. Ahora, ¿qué es el costo? Aquí vamos a igualar el costo de oportunidad. Va a ser igual a la tasa marginal de transformación. La tasa marginal de transformación va a ser igual a la productividad relativa y eso significa que voy a dividir la productividad media de Y sobre la productividad media de X. Acordémonos que la productividad media de Y va a ser igual a 1 entre el requerimiento de X. No, 1 entre el requerimiento de Y la productividad media de X va a ser 1 sobre el requerimiento de X. Entonces, si lo dividimos, va a quedar el requerimiento de X sobre el requerimiento de Y en mi país y lo mismo va a suceder en el extranjero. Entonces, simplemente trazamos la línea y nos damos cuenta que la tasa marginal de transformación va a ser igual a la pendiente. Esa sería nuestra FPP. Bueno, rápidamente vamos a hablar sobre este pequeño grafiquito del modelo ricardiano. R es el punto ricardiano, C es el punto de autarquía. Autarquía significa que no hay libre comercio, ambos países se cierran y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a producir las dos industrias y punto final. Entonces,
En términos simples, lo que quiere decir este gráfico es que cuando hay libre comercio, ambos pueden especializarse y pueden producir su máximo y llegar a un punto más alto. En cambio, cuando hay autarquía y se cierran, dice, ¿sabes qué? No quiero comerciar, no quiero nada contigo. Entonces, ambos van a tener que dividir o distribuir sus personas, o sea, sus trabajadores en las diferentes industrias. Hay que recordar que hay cierta industria en la que son mejores que otras, pero igual, como que va a aumentar sus costos y van a producir menos de lo que podrían tener si hicieran libre comercio. Y eso sería.